Programa Pensamiento Crítico y Memoria de Proyecto Cultural Maíz, Indo-Afroamericano, Movimiento Patria Soberana. Conducen Mélida Soto y Zulma Gómez. Hoy la colaboración especial de Liliana Aguilera, doctora, abogada y compañera. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Qué placer ver este encuentro maravilloso de este programa con caras tan queridas por nosotras, que son justamente quienes nos encontramos en muchos lugares donde damos batallas por diferentes cuestiones, derechos humanos, géneros, diversidades, justicia, bueno, tenemos todo y acá nada más ni nada menos que esta noche. Creo que corresponde que había un micro para que nosotros le anunciáramos, pero sería mejor que cada uno se presente, salvo a la estimada y querida Nelly Millarsky, que no puedo decir que no, porque es nuestra insignia patria, como le llaman algunos. Vamos a decirle abogada feminista, ciudadana ilustre de Cava, porque si no ella no lo va a decir, y correlatora del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, les demás, compas, muchas gracias, buenas noches por estar acá y damos por abierto este programa nuevo de Proyecto Cultural Maíz por Radio Rebelde, que se llama Pensamiento Crítico y Memoria, y obviamente hoy, como nos vienen quemando las patitas, freno a la ley de falsa denuncia. Adelante, compás. No sé si dejamos que Nelly vaya primero y después vamos apareciendo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Creo que la radio todavía hoy, en este mundo tan complejo, tan atropellador, diría yo, con los medios, con Instagram, la radio es como un refugio, ¿no? Donde uno puede escuchar, donde uno puede pensar. Y la felicito porque necesitamos mucho pensamiento crítico. El problema yo voy a hacer una pequeña introducción, si me permiten, porque también para mí me da muchísimo gusto estar con la diputada Esteve, con Carlos, con quienes compartimos ya décadas de caminar juntos, siempre por el mismo camino, que no es muy frecuente en este mundo, y con otras colegas que seguro nos van a enriquecer con el tema. Yo creo que antes de hablar de falsa denuncia, hay que ilustrar a la audiencia con un tema que aparece antes de la falsa denuncia y que es el famoso síndrome de alienación parental. Esto apareció, mi larga vida me permite saber que en el siglo pasado, ya los que somos, yo soy abogada, siempre trabajé en derecho de familia, advertimos, miren cuando hablo del siglo pasado y estamos ahora en el 2026, apareció en los tribunales de familia en el tema de un señor psicólogo, Gardner, y muchos, no quiero ofender a psicólogas que hoy creo que compartí esta reunión, que tuvo una influencia acá y en el mundo, que eso es muy peligroso. Un señor que comenzó desde un punto de vista, a lo mejor él no se dio cuenta, yo creo que sí, que se iba a convertir en un bastión y un brazo del patriarcado. ¿Por qué? Porque comenzó a difundir una teoría que las mujeres éramos tan, más o menos, me hizo acordar a la época de las brujas, ¿no? Que teníamos la posibilidad de introducir en la mente de nuestros hijos o hijas de que habían sido abusados, que el marido, el padre, quien fuere, era violento con ellas mismas, violento con los niños. O sea, que
todo lo que podía provenir del lado del sexo masculino era un invento de las mujeres brujas que tenían la facultad esa, como si fuera una inyección. Le daban una inyección en el cerebro y les introducían ideas. Esto comenzó a través de, y tenía como base, una descripción de estereotipos, o sea, las mujeres éramos neuróticas, éramos sensibles, y en realidad lo que queríamos era apropiarnos, era síndrome de alienación parental. Esto, la vida de Gardner, con esta teoría, no solamente evidenció un problema de misoginia, sino que también un tema muy extraño, y lo publicó en algunos materiales, mostraba una cosa muy oscura respecto a la pedofilia, o sea, minimizó. Ahí yo, soy sincera, no tengo un profundo conocimiento de esos materiales, me guío por lo que he leído, como una minimización del abuso infantil. Lo desdemonizó, podríamos decir, ¿no? O sea, actuaba más o menos como que las mujeres demonizamos determinadas conductas para culpabilizar a los padres. Esto no fue receptado en casi ninguna, digamos, no tiene apoyo científico. Tuvo en un primer momento, inclusive hasta de la Organización Mundial de la Salud, en algunos lugares de Estados Unidos, pero rápidamente se quedó muy huérfano de apoyatura científica, pero logró un gran predicamento en el mundo. Por ejemplo, España y Brasil tuvieron leyes, España por suerte la derogó, Brasil todavía la tiene, pero inclusive en los países que nunca se legisló, fue difícil y es difícil hasta hoy, digamos, percibir, digamos, que no se aplique. Ahora, en muchos lugares, incluso en nuestro país, no se habla de síndrome de alienación parental. Esto no significa que no tome otros nombres. Los nombres pueden ser hasta, como se liga mucho con el tema de que en la separación, ya sea por divorcio o de convivencia, la mujer siempre es la resentida, la que sigue culpando al marido. Entonces, en algunos países, no recuerdo, no se llama divorcio culposo, pero la culpa es por el síndrome de alienación. Esto llevó en muchos países a situaciones desesperadas, terroríficas, que nunca hubiéramos pensado. Aparece con claridad a nivel mundial porque en España y en Brasil se habían dado tantas situaciones de muchísima violencia que había muchas denuncias, inclusive ante el comité de la CEDAW respecto a la aplicación. Y es por eso que el Consejo de Naciones Unidas, la Asamblea, designan como relatora a una de las expertas que hace en 2023 un estudio y un informe al respecto. Y ahí mostró cómo se había convertido en un instrumento, para mí, digamos, evidente del patriarcado, tanto que en las conclusiones llama a los países a que no se legisle ni se incorpore a la legislación este síndrome. ¿Y por qué? Porque si vemos la lista de países, que no hay tiempo para enumerarlos todos, vamos a ver que son países de nivel cultural distinto, de costumbres distintas, pero que en todos, en cierto modo, se invocó y todavía tiene vigencia bajo distintos nombres o bajo el mismo este síndrome. Llegó a tales extremos porque la conclusión, y quiero abundar en esto, discúlpenme colegas, es la misma de falsas denuncias. ¿Qué se buscó? Que las mujeres no denuncien ni la violencia contra ellas, ni la violencia ni los abusos contra los niños. Tanto que hay dichos
en Europa, por ejemplo, que denunciar denunciar abuso o violencia para una mujer es como una, digamos, esta evidencia, ¿no?, profecía que se va a cumplir y que le van a contrarrestar y contravenir en un juicio para quitarle la tenencia, los cuidados de sus niños. Y esto llegó y muestra con estadísticas ese informe, porque yo lo digo porque cualquier persona puede acceder a este informe, que es ilustrativo. En Japón se llegó a decir que las mujeres teníamos que sacrificarnos y no denunciar la violencia, si no queríamos que nos sacaran a sus hijos. Esto conlleva muchas violaciones de todo el derecho convencional y de nuestra civilización, que no se tomaron en cuenta, no se escuchaba a los niños, eso tomó en cuenta el interés superior de ellos, y por eso, y aparte se minimizó la cuestión de la violencia. En muchos países se decía, y estoy hablando no por referir todo con juzgado, causa, país, no tenemos tiempo, pero que la violencia debía haber existido en la convivencia, pero ahora que estaban separados ya no tenía nada que ver. Y señalo dos cositas más, y ceso en esto, que fueron para mí muy serias y que están en las conclusiones de este informe. Uno es que se llegó en Europa y en Estados Unidos a existir una profesión, que son los operadores especializados en extraerle este síndrome de la cabeza a los niños, y porque critica mucho en las conclusiones que solamente especializados con mucho nivel pueden actuar de peritos, y por otro lado que llegó a haber y existir todavía campamentos que son destinados a que los niños, para que cambien su posición frente al progenitor y se les extraiga, yo soy un poco grosera hablando así, pero así lo siento, de su cabeza esta posición en contra del padre. O sea que fue un instrumento, así como lo es hoy la falsa denuncia, para desalentar todas las denuncias de violencia. O sea, creo que esto, ¿qué pasó? No obtuvo todas las... aclaro que Gardner se suicidó también, como algún tema, digamos, dato para tener en cuenta. Pero creo que este síndrome, que actualmente creo que todavía está en Brasil como ley, que no tuvo el prestigio ni la apoyatura de la academia, ¿no?, surge frente a esto porque desapareció también. En principio de este siglo no hablábamos ya en la Argentina, y vuelve a aparecer con los desarrollos de los movimientos feministas y el fracaso, entre comillas, de la teoría de Gardner. Y entonces apareció este nuevo instrumento, acá y en otros países del mundo, el de la falsa denuncia. Y ahora me gustaría escuchar sobre falsa denuncia a algunos de los colegas que nos acompañan. Muy bien, adelante. Si quiere comenzar Carlos, Dalia, Gabriela. Gabriela. Ahí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer, gente que quiero y respeto tanto. Y yo seguía lo que estaba comentando Nelly sobre Gardner, una aclaración. Yo creo que sí, Gardner sabía perfectamente lo que hacía, porque era un pedófilo. O sea que él sabía perfectamente lo que hacía. Y acá en nuestro país, cuando se empieza a conocer esa teoría y se instala, hay un hecho puntual que podemos ubicar en el año 2000, que es un artículo pequeño, corto, un ex juez de familia, Eduardo Cárdenas, que es una... Perdón, Carlos, un segundo porque hace mucho eco. Hay dos micrófonos abiertos, el de Zulma y el de Nelly. Ay, yo tenía... Ahí. Estás vos.
cuando se... Sigue abierto Zulma. Ahí está. Bueno, cuando se instala en Argentina esto que explicaba Nelly sobre el falso síndrome de alienación parental, aparece una figura nefasta de nuestro país, que es Eduardo Cárdenas, y escribe un artículo. Ese artículo se llamó Abuso de la denuncia de abuso. Por supuesto, su título lo dice todo, pero también otra característica, que es que se publicó en La Ley. Nelly conoce muy bien, y Gaby, de qué hablamos. Cuando hablamos de La Ley, hablamos del escritorio de los jueces. Es decir, son esas publicaciones que leen los jueces y los fiscales y que van construyendo subjetividad. En el caso de ese artículo, insisto que su título, El abuso de la denuncia de abuso, dice todo, del año 2000. En el año 2000 lo que hace es poner en duda todo lo que se estaba trabajando y luchando contra ese síndrome falso, donde tratábamos en aquella época, estamos hablando 26 años atrás, de desandar, de desmontar la barbaridad que había instalado este hombre Gardner. Y lo traigo porque recién yo apagué la cámara para ir a buscar detrás mío, que tengo los libros. Tuvimos que escribir un libro para contestar un artículo. Era tan maldito el artículo que nos obligó a escribir un libro. Sí, Nelly, ¿querías decir algo? No, quería decir que ahí hubo, pero ahí yo no recuerdo muy bien, también complicidad de algunos psicólogos o psicoanalistas. Yo no me acuerdo bien, pero fue un momento como que era un auge de la interdisciplina también, que entonces de repente tanto es así que llegó a tal deformación que yo, dando clases en un posgrado de familia, el que dirigía la doctora Grossman, un alumno me hizo un trabajo y lo fundó en Freud, en la Facultad de Derecho, y eran abogados. O sea, una impregnación en la justicia, más que en los profesionales abogados. Yo no me acuerdo bien ni quiero jugar nombres, pero hubo 2 o 3 colegas del área de la SIC que tuvieron mucho peso en esto, ¿no? Carlos, ¿me equivoco? No, es cierto. Lo que pasa es que pasa lo siguiente, y tiene que ver con un análisis que nos debemos todavía, que es por qué razón algo absurdo termina instalándose. Sí. Es decir, ¿por qué un pedófilo absolutamente trastornado que termina suicidándose en la manera en que lo hizo logra instalar en distintos países del mundo eso absurdo? En el caso que yo estaba contando, que nosotros veníamos trabajando la temática con Irene Intevi, con Eva Giberti, con Alicia Ganduglia, y bueno, lo conversamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos frente a esta barbaridad? Me estoy refiriendo no solo al síndrome de alienación parental, sino al artículo de Cárdenas, por el cual se instalaba, vos decías, Nelly, la querida Cecilia Grossman, y el inolvidable Tute Baygun, estamos hablando hace muchos años, una gente que yo quería mucho, pero que no conocían en profundidad esta temática. Precisamente esa falta de conocimiento y de trabajo interdisciplinar es el que motivó que unas cosas tan absurdas se terminaran instalando en la sociedad, o en una parte de la sociedad. Escribimos ese libro, que lo tenía ahí en la biblioteca, que se llama Maltrato Infantil, y el subtítulo es Riesgo del compromiso profesional. Y tiene algunas particularidades. Acá, bueno, escribió Eva Giberti, Irene Intevi, como yo decía, Alicia Ganduglia, etcétera. Pero voy a contar una sola que tiene que ver con lo que está diciendo Nelly y que es muy fuerte el concepto, porque una de las personas que escribió, yo lo acabo de recordar ahora, no me acordaba,
No sé, Gaby o Nati, si ustedes se acuerdan de un tal Julio Castro. Julio Castro era amigo nuestro, era fiscal, era del palo, trabajábamos y conversábamos, y escribe un capítulo acá. Y cuento esto porque este fiscal fue condenado por abuso. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Fue juzgado por abuso. Y era parte de nuestro grupo, de nuestra actividad. Ni hablar, por supuesto, del famoso, ¿cómo se llamaba, Nati? Mirá vos el acto que me lo olvidé, el psicólogo. ¿Cómo se llama, Nati? Pero también, perdón, Carlos. En este momento lo tengo desmentido, pero ya sé quién estás diciendo. ¿Vos también, Gaby, te olvidás? El que condenaron también por abuso al psicólogo. Si hay audiencia, va a mandar un mensajito. ¿Cómo? Seguro. ¿Nelly? Corsi. Jorge Corsi, escúchame bien, escúchenme. Como estamos solos y no hay audiencia, lo voy a contar. Con Eva Giberti. Todo lo que sea en este tipo de información nos llena de orgullo que lo digan, compañeros. Mirá, con Eva Giberti y Jorge Corsi habíamos preparado un posgrado. Y estaba todo hecho el trámite en la CONIAU, que es muy complicado, toda la parte burocrática. Y una mañana me llama Eva Giberti y las palabras fueron: hola Carlos, Jorge está preso. Yo no, por supuesto no da un programa de este tipo para desarrollarlo mucho, pero yo lo quise contar para que se trate de entender la profundidad de la tragedia, del tema y todo lo que significa. ¿Sí, Nelly? Pero Carlos, aparte, discúlpame, acá, suponete, un colega nuestro de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que lo conozco hace 40 años, que dirige una revista, que es un procesalista democrático en todos los aspectos que yo reconocía, defiende el síndrome. ¿Qué me contás del doctor Mauricio Mizrahi? No, bueno, no. Nelly, te digo una cosa, a mí me cuesta encontrar adjetivos porque son monstruos, si bien son seres humanos, porque no le vamos a quitar la calidad de seres humanos. No, pero te quiero decir, no es coherente un tipo que estuvo a favor del divorcio vincular, a favor de una cantidad de leyes, de repente se enceguecen. El patriarcado está, cada vez que estudio más, cada vez me convenzo más. Ahí está bien. Ahí está la clave. Ahora, sigamos que lo conversen las compañeras, pero yo quería dejar contadas estas anécdotas y sobre todo que hubo que escribir un libro para contestarle al energúmeno de Cárdenas desde cada uno de nosotros y lo que sucedió con algunos de los que escribieron, porque no es el único. Ese hombre fue juzgado, pero hay otros que intervinieron en el libro y el tiempo mostró que se fueron modificando sus opiniones a pasarse del lado contrario, y tiene que ver con lo que Nelly dice, y termino con esto, porque tiene que ver con la identificación que el patriarcado genera en las personas, hombres y mujeres. Carolina Lozada es mujer, como todos sabemos, pero esa identificación te tuerce el razonamiento, te transformás o sos algo incalificable. Perdón que me haya extendido. No, maravilloso que ambos hayan traído esta temática, porque justamente esto es lo que nos está pasando, cómo subterráneamente y a veces liberalmente nos introyectan, como decía, pero en sentido contrario, obviamente, Nelly, las ideas, y nos hacen actuar de manera contra nuestros propios derechos y nuestras propias posibilidades ganadas, ¿no? Esto me parece, lo preocupante. Gabriela, vos tenías algo que decir porque sos quien estás para representarnos dentro del Congreso, para justamente ir contra esa ley de Lozada,
que nos está movilizando tanto a nosotros y que, bueno, bienvenido sea esta gran mesota del aire que tenemos, que, bueno, queremos deconstruir todo esto, porque si no desconstruimos todo esto, vamos, lamentablemente, como sociedad cada día estamos más rotos. Sí, hola, buenas noches. Bueno, primero muy agradecida por poder participar hoy de esta instancia. Querida Nelly, Nati, Carlos, que venimos hace tantos años trabajando juntos. Sí, la verdad es que sin mucho para decir. Primero porque me gustaría volver a ese momento donde el exministro Cuniol Ibarona vino a la comisión, a un plenario de comisiones de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, acompañado de estas pseudo organizaciones, asociaciones que bancan el síndrome de alienación parental, que defienden pedófilos y que están detrás de esta ley que ha presentado Lozada en la Cámara de Senadores y Lilia Lemoyne en la Cámara de Diputados también, ¿no? En ese momento, una de las propuestas que trajo el entonces ministro fue ir con esta ley de falsas denuncias, y trajo una hinchada muy grande que lo aclamaba cuando él planteaba que era uno de los objetivos principales del gobierno avanzar con esto en torno a la modificación del Código Penal. La verdad es que yo debo decir que incluso en nuestro gobierno costó mucho avanzar con la ley, por ejemplo, de prohibición de la utilización del falso SAP, que es una ley que hemos representado en incontable cantidad de veces, y que nunca logramos que se trate, ni siquiera en comisión. La primera vez que se discutió en comisión fue hace un mes, escasamente, donde participaron también Nati, Carlos y Nelly, que hicimos un plenario para poder al menos presentar esta ley para prohibir la utilización del falso SAP y también para reconocer dentro de las tipologías de violencia la violencia vicaria, porque entendemos que esto es la otra cara de la ley de falsas denuncias que ha presentado Lozada. La realidad concreta es que la falsa denuncia ya existe en el Código Penal, pero lo que quieren hacer es agravarla en el caso de que sean denuncias por abuso y violencia de género. Y esto tiene que ver básicamente con una clara voluntad disciplinadora ante las voces que se animan a denunciar este tipo de situaciones. Es criminalizar las voces de las mujeres, poner en tela de juicio a las voces de las infancias que denuncian, que además cuesta muchísimo denunciar y cuesta muchísimo hablar, y también la de los profesionales y las profesionales que se animan, que acompañan, y que cuando detectan algún tipo de situación acuden a acompañar a la víctima o hablan en representación de la víctima cuando la víctima aún no logra ponerle voz a lo que le está sucediendo. Yo creo que esto es una herramienta del patriarcado que encontró una oportunidad muy clara con este gobierno de avanzar. Creo que esto tiene que ver con los mensajes que fue dando ya durante la campaña el presidente Milei, donde más de una oportunidad no solamente negaba la existencia de la violencia de género, sino que usaba ejemplos claramente pedófilos. Digo que los hemos escuchado todos, los de los niños encadenados y envaselinados en un jardín de infantes, bueno, cosas muy terribles que de alguna manera, y vos Nati que sos psicóloga, lo debes haber notado también, daban un perfil psicológico muy claro de cómo piensa el presidente, y cuando uno vio la conformación de su gabinete y a quien puso como ministro de Justicia, que es alguien que además había estado acusado por supuesto femicidio, y lo pongo en supuesto porque finalmente esa causa durmió, pero fue acusado por eso, uno entendía que iban a intentar borrar de un plumazo todas las políticas de género en las que habíamos avanzado durante tantos años de lucha, y que además nos iban a volver a poner a las mujeres en ese lugar
que muy claramente se define en el síndrome de alienación parental, ¿no? Los hombres, a los hombres los ponen en el lugar de víctimas de nuestras acusaciones falsas, ¿no? Yo creo que es algo muy grave lo que está sucediendo, muy grave. Sobre todo cuando vemos que una senadora de la Nación lleva a una víctima de abuso a exponer en la Cámara de Senadores y revictimizándola, haciéndola llevar adelante un proceso de retractación que es terrible y que tiene que ver también con esa profundización de la violencia. Cuando llevan a una víctima a exponerla de tal manera que tiene que retractarse, sabemos todo lo que pasó en el medio, ¿no? Sabemos que lo que pasó en el medio es violencia, sabemos que lo que pasó en el medio es no poder acceder a la justicia, que lo que pasó en el medio es una presión tan grande que no se puede soportar y que te rompe. Yo creo que esta ley viene a romper la credibilidad de las infancias cuando se animan a hablar, a criminalizar las voces de las mujeres que nos animamos a denunciar, a poner en tela de juicio fundamentalmente a las profesionales que acompañan y que denuncian, porque generalmente a las que se apuntan con el dedo son a las profesionales, fundamentalmente psicólogas, y creo que más allá del enorme desarrollo mediático que ha tenido la presentación de este proyecto de ley y que ha logrado incluso tener dictamen de comisión, la verdad es que no creo que pueda avanzar. No creo que pueda avanzar, más allá de que es inconstitucional y todo lo que nosotros sabemos y lo terrible que es, no creo que pueda avanzar porque no lo vamos a permitir. Porque detrás de esto un movimiento de mujeres, de disidencias, de madres protectoras, de profesionales que no vamos a permitir que esto avance, que no vamos a dejar que generen un daño tan profundo, que no vamos a permitir que se apruebe una ley que termine criminalizando y revictimizando a quienes se animan a denunciar después de haber pasado algo tan tremendo que te rompe de tal manera la vida. No lo vamos a permitir. Creo que quedó muy claro en el 3J cuando salió tan masivamente el movimiento de mujeres y disidencias a la calle. Creo que eso fue la marca de un límite, ¿no? Y también creo que lo que sucedió con Agostina en Córdoba ha logrado permear de tal manera en la sociedad que abrió muy grande los ojos, ¿no? Que volvió a mostrarle a la sociedad que este sistema patriarcal, adultocéntrico, se lleva puesta la vida de muchas niñas, niños, adolescentes, mujeres, y que hay que seguir teniendo la mirada bien aguda puesta ahí, y sobre todo que hay que tenerla en los ámbitos donde se definen cuáles son las leyes que van a regir en torno al tratamiento de estas problemáticas. Por eso creo que también quedó planchado el proyecto en el Senado, creo que no les dio la espalda para poder avanzar, creo que finalmente no lograron el objetivo que tenían, que hubo mucha reacción, que rápidamente el movimiento de mujeres se organizó y hizo una conferencia de prensa en el Senado que tuvo un gran impacto. Creo que la reacción que tuvimos nosotros y nosotras en la Cámara de Diputados también les marcó la cancha sobre que no íbamos a permitir que avancen, pero también creo que debemos seguir estando muy atentos porque están ahí. Yo lo comenté otra vez en esa reunión que tuvimos en el colegio de abogados, que cuando presentamos el proyecto sobre prevención y erradicación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, luego de la presentación que le hicimos junto con madres protectoras y un solo diputado que fue a acompañar en ese momento, porque también cuesta mucho que los diputados y diputadas acompañen este tipo de iniciativas. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Cuando volví a mi despacho, en la puerta de mi despacho, en lugar de decir diputada de la Nación Argentina, me habían borrado parte de las letras y me habían dejado puta de la Nación Argentina, y por debajo de la puerta me habían pasado panfletos de Padres del Obelisco, que es una asociación
de padres pedófilos. Y una vez que hicimos la presentación de ese mismo proyecto, no sé si te acordás, Carlos, en la Facultad de Derecho aquí en Córdoba, nos cortaron la luz del aula. Dejaron todo el resto de la Facultad de Derecho con luces iluminadas y a nosotros nos cortaron la luz y el sonido, y esto habla del nivel de permeabilidad que tienen en todos los ámbitos, ¿no? Están metidos en el Congreso de la Nación, están metidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, están metidos en el Poder Judicial, pero bueno, yo siempre creo que nosotras somos más y que hemos logrado construir redes, y que eso ha permitido que, a pesar de esa resistencia tan grande que tenemos con ese patriarcado tan poderoso, el poder popular que hemos construido desde el movimiento feminista haya logrado avanzar, haya logrado tener leyes que han sido mascarón de prueba en el mundo, y fundamentalmente que hayamos tenido la capacidad siempre de ponerle límites a este avance que tiene que ver con la derecha, que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo salvaje, y que lo hemos hecho porque siempre nos hemos sabido organizar. Así que bueno, eso quedó ahí. Qué bueno, Gabriela, que trajiste esto de que nosotras somos más y hemos logrado, pero aparte de que somos más las mujeres, por padrón electoral lo digo, también contamos con hombres como Carlos y muchos compañeros más que están con nosotras y que nos apoyan y que podemos avanzar en conjunto sobre estas aberraciones a la vida, porque prácticamente es eso. Bueno, justamente mencionaste a las compañeras que son de alguna manera perseguidas por ser quienes llevan adelante estas denuncias, representando y haciendo pericias y demás, ya sean compañeras abogadas defensoras y compañeras que hacen las pericias y demás, acompañando a todas las víctimas. Bueno, el caso de Natalia es muy claro y me gustaría que ella, como psicóloga integrante aparte de AEVAS, que es cualitativo esta situación de abuso sexual infantil, pero también que tiene sus redes por estos lados del feminismo en contra de todo lo que sea violencia. Bueno, adelante y vamos para... Bueno, es que tengo tantas cosas para decir después de escucharlo. La escuchaba a Nelly decir, es terrorífico. Yo creo que es terrorífico porque también tiene la mecánica del terror. Tiene la mecánica en todos los campos sociales, en el académico, esto que decía Nelly, de cómo se utilizó la teoría freudiana, que aparte que es de hace un siglo y que hay que revisarla con la mirada del siglo que pasó, la victoriana en la que ya no estamos, y cómo se ha utilizado en el campo académico, en el campo legislativo, en el campo de la justicia, en todo, y ni hablar en los medios últimamente, cómo se ha utilizado esa restauración conservadora de cosas que creímos que habíamos ya superado y que hoy las escuchamos como si estuviéramos en el siglo pasado. De hecho, a mí y a otras colegas, que somos las que estamos más en la mira en Rosario, pero sí, esto no significa que seamos nosotras, yo creo que está en la mira la disciplina y la disciplina en sí misma y la protección de las infancias de todas las disciplinas, pero nos han pedido en algunos streamings que nos cuelguen en la plaza. Falta que nos quemen en la hoguera. Es decir, ya ni las metodologías son nuevas para amenazarnos, esto que decía Gabriela del sobre abajo de la puerta, y quiero aclarar que eso deja una marca de ese terror en el cuerpo y en la subjetividad de quienes lo sostenemos, ni hablar de las madres, ni hablar de los niños que padecen esas violencias, pero también en las profesionales que las padecemos. Porque este sobre abajo de la puerta, esta amenaza, este vivir una cotidianidad pensando que se te puede... el violento es violento todo el tiempo, no es violento selectivo, es violento con la madre, por eso denuncia violencia de género, es violento con los hijos, en los casos de pedofilia, en la violencia más extrema, y también es violento con las profesionales y todos quienes quieran ayudar a estas personas. Nati, te interrumpo un segundo solo para contar algo sobre lo que dijiste, que mencionaste,
que es un video que no sé si ustedes lo conocen, pero después en todo caso yo se los paso. Tiene 1 minuto y medio aproximadamente y está hecho por El Presto. El Presto es un influencer. Estamos denunciados mutuamente con El Presto. Bueno, vos sabés que yo no sé si vos lo viste, Gaby, Vamos a video. hacer más, Gaby, entonces. ¿Vos lo viste el video, Gaby, el que yo digo? Es un video de ahora, yo te lo voy a mandar cuando terminemos esto, donde este hombre pone una foto mía y se refiere a las 3 psicólogas, a raíz de la denuncia que tienen de los 7 pedófilos que las han denunciado en Rosario, y este hombre, El Presto, se refiere a esa denuncia y termina diciendo, yo me pregunto, esto es literal, dice, yo me pregunto qué hay que hacer con estas 3 hijas de puta, como mínimo colgarlas en la plaza pública. Esto que él dice, hasta ese día tenía 131.000 visualizaciones, para que se den una idea de qué estamos hablando. Y perdón, Nati, que te interrumpí. No, y lo traía porque digo que no podemos ignorar que esto se da en un momento particular de país, que permite que estas violencias avancen y que permite que se vuelvan a cuestionar cosas que creíamos que ya habíamos superado. Primero porque el patriarcado es así, va a estar siempre entrando por todos los lugares posibles, y segundo porque, con un gobierno nacional que habilita los espacios para estas violencias, esas violencias se desarrollan con facilidad. Y además, porque también escuchaba cuando Carlos antes decía son monstruos o cómo nombrarlos. Bueno, yo creo que precisamente el ejemplo que traía Carlos y el ejemplo de Corsi es el ejemplo de que no son monstruos, son hombres que están caminando como buenos señores. Y son personas que logran conquistar el espacio judicial, mostrándose con todas las reglas del patriarcado, mostrándose como, Nelly lo va a poder decir mucho mejor que yo, pero mostrándose como personas íntegras, y en la intimidad son pedófilos. Ahora, estamos hablando de pedofilia, de redes de explotación sexual, de trata, estamos hablando de violencia vicaria. Hace 2 días tuvimos una nueva situación de violencia vicaria en Rosario. Entonces, la gravedad es que estos delitos que siempre existieron, si encuentran el espacio para la impunidad y para que se silencien las víctimas, crecen muchísimo más. ¿Cómo podemos pensar que el agravamiento de las penas de las falsas denuncias, que aparte la Procuración ya dijo que es un 0,0, ya estamos hablando de cosas que no existen, como el SAP, inexistente falsa denuncia de violencia de género, pero pregna rapidísimo en el sentido común la idea de que si una mujer está diciendo que está sufriendo violencia de género, o que un niño que lo dice como puede, cuando puede, con la forma que puede, está demostrando que está sufriendo abuso sexual, pregna rapidísimo que eso no puede estar sucediendo. Un poco por la desmentida propia de estos delitos tan terribles en la mente que no lo podemos creer, pero otro poco porque hay un gran poder incluso económico atrás de estas redes. Entonces creo que en el programa hoy pensaba Pensamiento Crítico es poder poner sobre la mesa todas las variables que hacen que estemos en esta situación. Primero discutiendo sobre cosas que no existen, y que para el pensamiento crítico es increíble, porque estamos viendo cómo deconstruimos algo que no existe. Y segundo, cómo esto que tiene tanta pregnancia en el campo social se
se diseminan por todos lados, y tenemos en la verdulería gente hablando de las mujeres que hacen falsas denuncias y negando que existe el abuso sexual en las casas de todas las personas que podemos conocer, y negando que hay un femicidio cada 32 horas, y negando que hubo una situación de violencia vicaria donde murieron 2 chiquitos en la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, creo que tenemos que cuestionarnos como sociedad qué cosas podemos pensar para, como decía Gabriela antes, llevar adelante una estrategia que desmonte todo esto de una vez. Claro. Perdón que te interrumpa. Justamente yo creo que eso es un gran problema que tenemos. Esta gente tiene tal impunidad que se permite construir algo que tiene tan pocas patas, de las cortas tiene, que los fiscales salieron a desmentir, que los fiscales hicieron esa investigación, que no existen ni acá ni en otros países. Y también lo que me preocupa más, que no solo hacen eso, sino que también confunden a la gente sobre qué es el derecho penal. Confunden que si hay un sobreseimiento o si se archiva un expediente, la denuncia fue falsa. Confunden que si no hubo las suficientes pruebas en causas que nos agotamos buscando a ver y conseguimos que por fin a una persona que la violaron, ¿qué testigos vamos a tener de una violación? Entonces, ahora por suerte hemos avanzado en algunas de estas cosas. Las mujeres ya no necesitamos mostrar que en las uñas nos quedaron piel del violador, porque si no, no había violación. Entonces, ese poder, esa construcción hecha sobre mentiras, yo creo que eso nos dificulta mucho. No hay peor que contradecir, digamos, las mentiras. A mí me daba esa sensación en el debate de aborto también. Y ahí logramos desmistificar, que nos mostraban videos que no eran abortos, sino que eran partos, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos la interdisciplina. Quiero agregar algo a lo que está diciendo Nelly rápidamente, 2 cosas muy rápidas. Una tiene que ver con lo que mencionó recién sobre la dificultad que hay en estos temas, y hay una frase, ustedes conocen el libro de Sonia Vaccaro y Consuelo Barea, El pretendido síndrome de alienación parental. En ese libro a mí me impresionó en su momento una frase que creo que es de Consuelo Barea, que dice, en el comienzo del libro, dice lo difícil que es desmontar algo que no existe. Claro. Esto es importantísimo. ¿Sabés qué pasa, Carlos? Nos criaron con la verdad. A mí me criaron diciéndome que no había que mentir. Pero claro, y entonces... Esos libros, Nelly, hoy ya no tienen mucho sentido, y esto también explica por qué los profesionales, aún los de buena fe, tienen tanta dificultad, porque no lo han estudiado, no fuimos preparados. Y lo otro que quería decir brevemente es que yo mencioné antes que en este libro que escribimos había un capítulo de una persona que se llama Julio Castro. Y recién busqué un dato que me faltaba, que lo quiero aportar porque es interesante para que en algún momento estudiemos qué hay detrás de todo esto. Este hombre era amigo nuestro, formaba parte del grupo que trabajábamos estos temas, nada menos que porque era el director de la UFISEX. Era el director de la Unidad Fiscal de Lucha contra los Delitos Sexuales. Y este hombre, completo el dato, en el año 2019 fue juzgado y condenado a 6 años de prisión por violación de su novia. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Primero por el libro, porque es una persona que integraba nuestro grupo y además escribió, pero está demostrando un problema institucional mucho más profundo que estamos conversando.
Y esto abarca todo, abarca la Cámara de Diputados, senadores, el Poder Judicial, por supuesto, y ni hablar el Poder Ejecutivo. Esta es una deuda que algún día tendríamos que hablar exclusivamente de esto, que es que pasa dentro de las instituciones, que no permite que se converse esto y mucho menos que se trabaje. Perdón, Carlos. Perdón, desde ya que están invitados para armar eso, inclusive gustosísimas de que cuando quieran ustedes tratar ese tema por este programa, está abierto y disponible para lo que sea, ¿sí? Bueno, Nelly, vos ibas a decir algo, pero antes Lili iba a hacer que la tenemos de co-conductora invitada. Sí, y he hablado, perdóname, Zulma. Sí, amor, sí. Yo, digamos, hecho la culpa, es una forma así nomás de decir, ¿no? Que nos han condenado de esto no se habla, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, estuvo vedado. No se hablaba, se habla un poco más ahora, por suerte las jóvenes hablan más. Antes no se hablaba ni entre mamá y papá, era un tema vedado. Ese ocultamiento puso todo lo sexual bajo un manto negro. Y esto tiene que ver con lo que nos pasa ahora, que empezamos a hablar, y eso lógicamente, y empezaron a hablar los niños, porque están en contra de la educación sexual integral. Porque es uno de los mecanismos más fuertes. La sexualidad para los hombres, no para las mujeres. El deseo para los hombres, no para las mujeres. Para nosotros la reproducción. Pero, como dijo muy bien Gabriela Esteves, que me encanta escuchar a nuestras jóvenes diputadas con esta fuerza. No nos van a ganar, ¿no? Tal cual. Por suerte contamos con estos baluartes que aún son de nuestra parte, porque tenemos tantas jóvenes que están perdiendo el zapato por ahí. Bueno, Lili, que la tenemos como invitada, es una abogada obviamente, pero aparte es militante de derechos humanos y de género. ¿Alguna acotación? Y ya nos estaríamos yendo a escuchar la música para entrar al segundo bloque, compas, créanlo o no. Nos resulta pocas 2 horas, tendríamos que hacer un día entero de estos debates. Bueno. Para mí es un lujo, un gustazo enorme. Bueno, a Carlos lo conozco, siempre nos encontramos en diferentes lugares y él como mi maestro, lo reconozco como maestro en un montón de capacitaciones sobre prevención de abuso sexual y demás. Siempre dice, yo digo, cuando estoy muy deprimida y le digo, pero ¿a vos te parece, no sé, vino la derecha a liberar a los genocidas, por ejemplo, ¿no? Y Carlos dice, bueno, pero estamos acá, estamos donde hay que estar. Bueno, esta invitación para mí es un lujo, es un honor de compartir este espacio con ustedes. Y nada, decirles que todo lo que están hablando, bueno, por un lado, escuchar a las jóvenes, tanto de la psicología y nuestra representante Gabriela, me da mucha esperanza, porque lo que queremos los que venimos trabajando hace tantos años, que ya somos sexagenarias en la profesión y como abogada de familia, bueno, nos da esperanza de que, bueno, estas luchas sigan. Respecto al tema que nos ocupa, lamentablemente, bueno, pienso en Carlos como autor de la ley que instituyó la Cámara Gesell, ¿no es cierto?, justamente para propiciar la no revictimización a las víctimas, y cómo retrocedimos tanto a llegar a esto, ¿no? Que se trate de criminalizar la denuncia, ¿no? Haciendo creer que es falsa, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el tema de el abuso, de las violencias, o sea, dando por tierra con la perspectiva de género y la perspectiva de infancias que tanto estuvimos propiciando, ¿no? Y de contarles que como abogada en ejercicio, abogada de familia, y que, bueno, la mayoría de los casos que vienen a mí se da el tema del abuso infantil, ¿no? La violencia a las mujeres, y cómo aún ahora, 2026, cuesta tanto que hablen las mujeres, que puedan hacerse cargo de esa denuncia, de esa criatura, que por ahí puede decir, romper ese pacto de silencio respecto a
¿Qué pasa? ¿Se me corta? ¿Se corta? Bueno, y entonces... Seguimos en el segundo bloque. Bueno, nada. Entonces, seguimos en el segundo bloque. Entre el segundo. Algo entonces. Y seguimos. Bien. Una luz encendida en la ventana que no se apaga desde ayer. Una madre que no cierra los ojos porque su hija nunca volvió. La ciudad sigue respirando igual que siempre. La gente pasa sin mirar, pero hay un nombre flotando en el viento que nadie quiere pronunciar. Nos dijeron que tengamos cuidado, que no volvamos tan tarde al hogar, como si el miedo fuera un destino que una mujer debe aceptar. Pero el miedo no debería ser vida, ni una ley para respirar. Yo no quiero vivir con miedo, no quiero aprender a correr. Quiero un mundo donde una mujer pueda salir y volver sin apretar las llaves en la mano, sin escuchar pasos detrás, sin que otra madre pase la vida esperando una puerta sonar. Hay flores secándose en una esquina, fotografías bajo el sol, nombres que el tiempo no ha podido ni podrá borrar. Cada nombre es una herida abierta que la tierra no cerró. Cada vida que alguien arrancó del mundo es un grito que quedó. Y aunque quieran que callemos, la memoria va a hablar, porque hay miles de voces temblando que ya no se van a callar. Yo no quiero vivir con miedo, no quiero aprender a correr. Quiero un mundo donde una mujer pueda salir y volver, sin que la noche robe vidas, sin que el miedo sea ley, sin que otra madre mire la puerta sabiendo que no volverá a verla otra vez. Quiero ver niñas riendo en la noche, quiero ver calles sin dolor, quiero ver nombres volviendo a casa y no escritos en una pared. Quiero un mundo que no nos persiga solo por haber nacido mujer. Yo no quiero vivir con miedo, no quiero aprender a correr. Quiero un mundo donde una mujer pueda salir y volver. Y cuando ese día llegue y la noche deja de... La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. El Grito, el programa de la Unión de Teatristas Independientes de Argentina. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Los lunes de 22 a 24. El Grito. Reflexiones. Porque hay que seguir y mirar siempre en dirección al sol. Así veremos la luz y las sombras no podrán ocultar ni oscurecer nuestros caminos. Conducción Julio César Carrizo. Los miércoles de 17 a 19 por Radio Rebelde, AM 1570. Reflexiones. Todos los días a la medianoche
te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? WhatsApp de la Rebelde 11 2690 8496 1126 908496. Agendanos y participa de la Asamblea Radial. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram, @nodo_la flia. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram, @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Puedo tropezar, pero sigo de pie. Soy montaña que nunca se ve. Soy fuerte, soy roca, soy el viento. Mi corazón late sin remordimiento. Puedo caer, pero vuelvo a brillar. Soy fuerte, nadie me va a El sol se esconde, pero yo ilumino. La sombra nunca detiene mi camino. Mi voz es eco en el gran abismo. Mi fuerza nace de mi optimismo. Soy fuerte, soy roca, soy el viento. Mi corazón late sin remordimiento. Puedo caer, pero vuelvo a brillar. Soy fuerte, nadie me va a parar. La tormenta grita, yo la enfrento. Cada lágrima es mi alimento. Rompo cadenas, vuelo al cielo. Soy mi héroe en este duelo. Soy fuerte, soy roca, soy el viento. Mi corazón late sin remordimiento. Puedo caer, pero vuelvo a brillar. Soy fuerte, nadie me va a parar. Bueno, estamos acá en el gran programa de la radio
Rebelde, Pensamiento Crítico y Memoria, de Proyecto Cultural Maíz, y hoy en tratamiento de esto que queremos dar en nombrar el freno a la ley de la falsa denuncia. Contamos hoy, porque el público se renueva, vamos a presentar, porque somos todos hermanados, conocidos y demás aquí, pero bueno, vamos a decir que contamos hoy con la presencia de la doctora Nelly Mirjevsky, abogada feminista, ciudadana ilustre de Cava, correlatora del Código Civil y Comercial de la Nación, el doctor Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal. Estuvo, no veo que haya reingresado, la compañera Gabriela Esteves, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Mujeres de Géneros y Diversidad. Sí, vemos que sigue aún la compañera Natalia Amatielo, psicóloga especialista en estimulación temprana, docente, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de AEVAS, que es nada más ni nada menos que una asociación civil que trata los altos estudios en violencias y abuso sexual, y esto es también, obviamente, parte de lo que venimos peleando, ¿no? Y ella es además miembro de esta AEVAS y de la Mesa Nacional contra el ASI. Además, obviamente, se ha incorporado la compañera, colega, también abogada, Marianela Flores Díaz, abogada feminista, docente, mediadora, especialista en Derecho de las Familias, maestranda en Derecho y Economía, integrante del proyecto Generar. Y como invitada la tenemos de co-conductora a nuestra también compañera, abogada militante de derechos humanos y feminista, Liliana Aguilera. O sea que somos una bocha. De este lado estamos Nélida Soto y Zulma, o Zulma Gómez y Nélida Soto, vamos a decirlo completo a los cuadros, y vamos a seguir trabajando sobre esto. Después se nos irá sumando una compañera más, que también contamos con ella en su momento en el ámbito del Congreso Nacional, que es nada más ni nada menos que Mónica Macha, que también es conocida de todos nosotros. Así que bueno, estaba Lili haciendo una intervención para los compañeros que habían estado hablando antes, y así toma Marianela y también desarrolla la temática. Bueno, no, yo ya me había... ¿Cómo? Yo ya había intervenido. Lo único que quiero preguntar, que había avisado que no me puedo quedar todo segunda parte, que si me retiro, me despido desde ya, pero tenía interés también en escuchar a Liliana, que había empezado a exponer. Bien. Muchas gracias. Y después me retiraré. Muchísimas gracias, bueno. Ha sido un gran placer. Muchas gracias. No, y además te digo, el placer es nuestro, Nelly, ¿eh? Así que para el próximo debate que vamos a tratar, que dijo Carlos, que ya queda la propuesta abierta, ¿eh? Nada más decirles que desde el ejercicio de la profesión, ¿no? Ahora en provincia de Buenos Aires, me fui de capital, porque es bastante difícil trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Y las problemáticas de las familias y de las violencias en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos equipos interdisciplinarios, pero lo que quería comentar es que se hace muy difícil a los pocos y pocas abogadas que tomamos casos donde atraviesa la violencia, ¿no? Y el patriarcado, las violencias a las mujeres y a los niños, en definitiva, que luchamos para que se cumpla con las leyes con perspectiva de género y perspectiva de infancias, y que es muy difícil. Es una lucha, hay que recordarle a los señores jueces
la legislación, hay que fundamentar todo el tiempo, parece que no conocen el derecho. Antes, cuando era más joven, estaba acostumbrada a que, bueno, un juez podía subsanar una omisión mía en la fundamentación en derecho. No, ahora hay que escribir, hay que decir. Para colmo, después de la pandemia, las audiencias son virtuales. Entonces, eso dificulta mucho mi trabajo. Realmente es tremendo. Y bueno, y cada vez son más espaciadas. Los tiempos no ayudan ante una infancia vulnerada, por ejemplo, donde también hay que darle un acompañamiento muy integral a las víctimas, a esa mamá, a esa persona que está a cargo de ese niño y que algo le está pasando y que realmente hay que averiguar, y a veces desde el ámbito privado, al menos yo solicito el acompañamiento de psicólogas especializadas, ¿no? Que pueden hacer informes y demás, pero el equipo interdisciplinario de los juzgados, a veces también, yo no sé si hay que deconstruirlos, qué es lo que pasa. Parece que el patriarcado es como una bacteria que se va impregnando, ¿no? Entonces es una cultura. Al decir de Rita Segato, dice que es eso, ¿no? Que es una cultura, es un pensamiento que hay que deconstruir. Bueno, es muy terrible, muy difícil. Incluso me enfrento a colegas, mujeres inclusive, que tratan de solucionar, o sea, hacer acuerdos y sin tener en cuenta esa infancia vulnerada o esa mujer que también es víctima, ¿no? Entonces tratan de solucionar rápido, cerrar los casos y no importa nada. Entonces, los que tratamos de solucionar el problema, en definitiva, el problema, entre comillas, ¿no? De lo que algo está pasando, algo está mal y que va a haber consecuencias a veces fatales si no intervenimos en el momento. Bueno, se nos critica, se nos amenaza también. Me han amenazado colegas mujeres, porque dicen que, bueno, que yo no... me han dicho hasta que no estoy capacitada, qué sé yo qué cosas, porque traigo elementos y fundamentos para decir, a este niño le está pasando algo, este niño se hace caca, no sé, porque no quiere ver a su progenitor, o al tío, a quien sea, o al abuelo, y lo están obligando, la criatura se está enfermando, su cuerpo está diciendo cosas, aunque todavía no puede decir con palabras. Y estamos investigando eso, y desde el juzgado, desde el mismo juez, secretarios o consejeros de familia, apuran la cosa y no dan tiempo para que uno pueda hacer una verdadera intervención que pueda hacer cesar esa violencia o eso que está vulnerando a esa infancia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante todo lo que hacen ustedes, sus investigaciones, los estudios, que nosotros podemos aprender y sentirnos apoyados y teniendo herramientas también, ¿no? Y desde la política, por eso es importantísimo el trabajo de diputadas y senadoras en esto, ¿no? En tratar de resistir y hacer una contraofensiva contra esta embestida brutal que hay desde la política, desde el gobierno, tirando por tierra todo lo que habíamos avanzado, ¿no? Eso, digo. Bueno, en esta perspectiva tenemos también a Marianela, que es compañera de matrícula y patea los tribunales también y las casas en consonancia, digamos. Así que bueno, Marianela, así vos ya has compartido con Nelly Mirjeski una mesa importantísima y me parece que es oportuno que puedas ahora reflexionar sobre parte de esto que estamos tocando acá. Bueno, buenas noches, un gusto enorme participar de esta mesa tan valiosa de compañeros y compañeras que trabajan con muchísimo compromiso.
La verdad que quería empezar comentando, bueno, en esta charla que planteaba Nelly, estuvimos hablando de cuáles son los obstáculos que se dan, sobre todo que ya existen, ¿no? Desde el movimiento de mujeres veníamos trabajando sobre una agenda de reforma judicial feminista que tenía que ver básicamente con llevar el reclamo de los distintos movimientos de mujeres, de movimientos feministas, sobre la falta de acceso a la justicia que tenemos cada vez que tenemos una situación de violencia de género, de alimentos, distintas situaciones de violencia familiar, y ya nos encontrábamos con distintos obstáculos en el sistema de justicia, ¿no? Falta de perspectiva de género, y en este reclamo ya venía surgiendo de varios casos de impunidad, en casos de femicidios, pero también hace un par de años hicimos un foro federal sobre reforma judicial feminista y nos reunimos muchísimas compañeras en plena pandemia y surgió un diagnóstico que era unificado acerca de ciertas características que, por más diversas que sea el trabajo en distintas jurisdicciones del país, habían puntos en común entre esos distintos poderes judiciales, por más diverso que sean las distintas provincias y las distintas cuestiones culturales y propias de cada territorio, ¿no? Habían cuestiones comunes, por ejemplo, la falta de acceso a la justicia era un problema, la falta de perspectiva de género de magistrados y magistradas, también la falta de perspectiva de género en equipos técnicos. No todos los equipos técnicos están integrados por profesionales que están formados y formadas para trabajar con el respeto a las infancias y a las adolescencias y el acompañamiento de las familias cuando hay una conflictiva de tipo familiar. Eso por un lado, las dificultades del patrocinio gratuito, ¿no?, para situaciones de violencia, la falta de lenguaje claro y sencillo, y otra de las dificultades que teníamos ya era el miedo que había de muchas mujeres y víctimas en situaciones de violencia de denunciar, ¿no? No solamente el miedo, sino los distintos obstáculos que se daban en el canal de recepción de denuncias. O sea, ya de por sí teníamos un problema, y venimos teniendo un problema, más allá de que Argentina es un país que es de avanzada en materia de legislación respecto a los derechos humanos de las mujeres y de las infancias, pero ya veníamos teniendo una dificultad práctica al momento de la recepción, de las distintas bocas de recepción de denuncias, ¿no? O sea, ya sea que cada provincia reciba las denuncias o en la policía o en unidades fiscales que estaban adentro de las comisarías, como sucede en el caso de Córdoba, o en fiscalías, ¿no? Inclusive había esas dificultades en unidades especializadas de violencia de género. Ya de por sí, ya en este punto en común respecto a las dificultades que tenemos para que las mujeres se animen y hagan la denuncia y efectúen denuncias en situaciones de violencia, que funciona como el primer el mecanismo para solicitar una protección para situaciones más graves de violencia. Si ya teníamos un inconveniente, que era eso, como parte de un diagnóstico común a lo largo y a lo ancho del país, ahora se le suma toda esta avanzada, que bien lo comentaba Liliana también, de agregar y agravar el delito de falsas denuncias para aquellas mujeres que realicen denuncias por motivos de violencia de género. Y acá yo vengo a decir que esto ya viene estando judicializado. Es un proyecto de ley, pero que también tiene un lobby judicial, porque ya se han presentado causas, ¿no?, judicializando mujeres. Tenemos un caso de una mujer en Santiago del Estero, y yo llevé hace 2 años, está justo ahora para resolver en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja, un caso de una mujer que fue judicializada por el delito de falsa denuncia. La denuncia es incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Para quienes no conocen ese delito, es un padre que no pagaba la cuota reiteradas veces, que con la venia de un contacto judicial que tenía de una tía, lograba no pagar la cuota alimentaria y retrasar el expediente civil de cuota. Finalmente, una jueza de instrucción, por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, le fija una cuota provisoria para que la niña pueda tener las necesidades básicas. La niña tenía en ese momento una enfermedad de base, y avanza. Después archivan mágicamente esta causa con este contacto judicial que tenían, y con ese archivo
le inician una causa penal a la madre por falsa denuncia. O sea, la base del problema de la causa penal por la que la mujer fue criminalizada es una deuda de cuota alimentaria, un progenitor ausente que no pagaba la cuota alimentaria durante años de una hija con un problema y una enfermedad de salud de base, ¿no? Entonces, acá tenemos cómo opera esta causa judicial, ¿no? Para impedir que no solamente una mujer reclame y denuncie un delito de este tipo, sino que hay que entender cuál es la finalidad que tenía este delito, que es que este señor pagara la cuota, básicamente, porque por la vía civil no la pagaba, ¿no? Eso por un lado. Y finalmente la mamá, que era la única, que era una familia monoparental, porque esa madre criaba sola a su hija, termina judicializada con una causa penal, con la parte más agresiva del Estado, que es la persecución penal, sobre sus hombros, pagando abogados, perseguida por un delito, y el deudor sin pagar la cuota, por supuesto, porque además hay que comentar esto, mientras a esa madre le corrió todo el proceso penal, ¿no?, en su contra, también el padre no pagaba la cuota, fue un mecanismo de coerción para que ella retire el reclamo en la sede civil de esa cuota de alimentos. En medio de un proceso de corrupción dentro del sistema de justicia de la provincia de La Rioja, una jueza termina yéndose diciendo que una de las causas de corrupción de otra jueza era el pedido de judicialización de esta mamá. Esta causa está iniciada además, y lo digo por qué, por el lobby, porque hay un lobby real de sacar este proyecto de ley adelante, es por el abogado Pagotto, que es el sobrino del senador Pagotto, que está promoviendo la ley de falsa denuncia. O sea, hay un lobby, ¿no?, que es legislativo, pero también hay un lobby que es judicial, que fue a armar este proceso judicial. Finalmente, la llevaron a juicio, ¿no?, elevaron la causa a juicio, por supuesto penal y demás, y las pruebas en el juicio eran el testimonio del deudor alimentario que decía sí, ella me denunció, y de la abogada del deudor alimentario que decía sí, ella lo denunció. Esa es toda la prueba penal que se produjo para incriminar a esa mujer, ¿no? Y eso es lo único que hubo en el debate. Por supuesto, sin perspectiva de género, un fiscal sin perspectiva de género, los jueces de instrucción sin perspectiva de género, los jueces de la Cámara ni hablar, y todo en la base del proceso civil era que el señor no pagó la cuota. Y no pagaba la cuota y no prosperó el proceso civil porque iban diciendo con decretos en la causa civil, estesia, constancias de autos, así decretos que mandaban, metía una cautelar de alimentos por salud y me las rechazaban. O sea, tiene que ver con que hay todo un andamiaje de falta de escucha y de contención a las mujeres cuando van con los reclamos, que tiene que ver también con ese sistema de justicia que no está funcionando en la sede civil, y como falta de un buen funcionamiento del sistema de justicia en la parte civil, vos tenés como consecuencia madres criminalizadas. Entonces, no es casualidad que los dos motivos de criminalización de las mujeres son denuncias de violencia de género y las bases de impedimento. Otro de los motivos de falsas denuncias, entre comillas, son impedimentos de contacto para madres protectoras de cuotas alimentarias y víctimas de violencia de género. Ese es el destinatario concreto y real de este lobby que empezó, que parece que empezó con un lobby más legislativo, pero que tiene una base de lobby judicial. Para comentarles cómo está en estado actual hoy la causa, en la provincia de La Rioja, está, por supuesto, ella fue absuelta porque no tuvieron elementos probatorios. A mí eso no me parece un detalle, porque es muy difícil poder condenar a una mujer sin elementos probatorios. O sea, la base de los elementos probatorios, el testimonio del deudor alimentario, esta es cosa de locos, eso es toda, y la prueba de la base la terminan absolviendo, porque el proceso civil es que porque el juez de familia, que era el que tenía que fijar la cuota, dio distintos argumentos y no la estableció, no la fijó y no le ordenaron jamás una retención. Cuando se hace público el caso, cuando denunciamos la corrupción y el problema que hubo con esta causa, se presenta nuevamente la cuota de alimentos y finalmente por el escándalo judicial terminan fijándole la cuota y ordenándole la retención.
El deudor alimentario era un gendarme, o sea que bien podían haber ordenado con el primer decreto la cuota alimentaria, y la niña estuvo 5 años sin cuota alimentaria. 5 años. Hasta que saltó el escándalo de que elevaron la causa a juicio, y bueno, fue todo un escándalo de la justicia, del sistema de justicia en la provincia de La Rioja y demás, pero creo que hay un lobby previo que es judicial y luego, por supuesto, legislativo, que es el que están haciendo ahora. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, cómo opera como un obstáculo a la justicia más. Ya teníamos una serie de obstáculos a la justicia registrados por distintas organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, donde veníamos identificando que el Poder Judicial, a pesar de las diversas provincias, las diversas jurisdicciones y administraciones de justicia, tienen puntos en común, como que es patriarcal, que es clasista, que hay obstáculos en el acceso a la justicia, que tiene un lenguaje poco claro y sencillo. Además de eso, con esta ley aparece un nuevo obstáculo que va a ser el miedo de que va a tener una mujer a la hora de ir a denunciar. Y ahí retrocedemos más en el foco que es el acceso a la justicia. Entonces, bueno, creo que no me quiero extender demasiado porque seguramente vamos a seguir debatiendo, pero sí creo que lo peligroso de ahora es, ya tenemos mujeres que tienen miedo de denunciar. Cuando nosotras litigamos y acompañamos muchos casos de violencia, hay una particularidad al momento de asesorar para denunciar, porque también es cierto que hay mujeres que llegan a una consulta jurídica con un problema de alimentos y no registran que tienen una situación de violencia, o que tienen una situación de violencia psicológica, pero no registran que están sufriendo otros tipos de violencia. Bueno, hay un trabajo en la primera consulta y en la primera entrevista que tenemos quienes trabajamos como abogados y abogadas en el ejercicio de la profesión, que es identificar y poder acompañar a la víctima a que finalmente haga la denuncia. Y es todo un proceso no solamente jurídico y de acompañamiento técnico, sino que también es un proceso muy personal y muy difícil animarse a denunciar al que es el padre de sus hijos, al que es un compañero, al que es un compañero de trabajo. Es un paso emocional muy complejo. Ni hablar si a ese paso y ese acompañamiento que tenemos que hacer para que finalmente se animen, que es todo un proceso, no es que una mujer le decís que vaya a denunciar y va de un día para el otro a denunciar, es todo un proceso y es todo un camino de acompañamiento también. Si a ese camino de acompañamiento le agregamos un obstáculo más, estamos retrasando muchísimo y estamos retrocediendo por sobre todas las cosas en materia de derechos humanos y de acceso a la justicia. Me parece que eso es lo más grave que plantea este proyecto. Y por último, y para cerrar, esto que decía Liliana también, no solamente tiene que ver, que les cuento como la perlita, los otros días la volví a leer para preparar la charla que contaba Nelly y me volví a indignar, porque la absuelven haciéndome responsable a mí, que en realidad ella había denunciado porque la mala abogada era yo. Esto dicho así de puño y letra en la sentencia, ¿no? Con todos los argumentos jurídicos. A mí realmente no me ofende porque me da mucha vergüenza del sistema de justicia, me da mucha vergüenza que no hacer una crítica racional sobre los argumentos y haber hecho un análisis de la prueba diciendo que la prueba no era suficiente y ya está. Era más fácil correrme a mí que yo era la responsable de todo porque había sido una mala abogada que la había mandado a asesorar a hacer una denuncia. Y esto, que también no es casualidad que lo ponen en una sentencia, lo difunden, hace escribir artículos como miren lo que les pasa por estar mal asesorado, tiene que ver con la otra cara del lobby, que es la persecución a quienes acompañamos las denuncias de violencia de género. Y yo ahora actualmente litigo en Cava y litigo en la provincia de Buenos Aires, pero también litigo en La Rioja, y también no es fácil ser la abogada feminista con perspectiva de género en provincias más chicas, donde cuando no te quieren tomar las denuncias, muchas veces hacemos denuncias escritas y firmamos nosotros la denuncia, porque el abogado tiene la opción de presentar la denuncia de su cliente o clienta con la firma del letrado. O sea, también implica esto poder, es la otra contracara de perseguir a abogados y abogadas que acompañen esas firmas y esas denuncias. Y por último, en esto que es un ejemplo, que también es lobby de Pagotto y compañía, tiene que ver con que ya han hecho denuncias y persecuciones
en la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia a trabajadoras sociales que han intervenido en la causa de Arcoíris y en otras causas cuando fallan en contra de los abusadores sexuales, cuando dictaminan a favor de las infancias, ya han iniciado denuncias y han perseguido a trabajadoras sociales y a psicólogos. O sea, esta ley también tiene que ver y tiene un doble mensaje y doble destinatario, que no solamente son las víctimas, sino quienes acompañamos a las víctimas de violencia de género, pero también a las infancias en los dictámenes y demás. O sea, no solamente a los letrados, sino también a los equipos técnicos. Eso es lo otro peligroso que y la otra dificultad que tenemos. Gracias. Bueno, buenas noches. Muy buena tu comentario, todo lo que nos has dicho es tal cual. Yo agregaría que además persiguen a las psicólogas y peritos que colaboran, que creo que ya lo habían dicho en el bloque anterior, también son perseguides, justamente para que no se llegue a la conclusión que tienen que llegar, ¿no es cierto? Y que los responsables de las malas acciones terribles realmente cumplan con lo que tienen que cumplir, que sería ser presos, sacados del alcance de las víctimas, ¿no es cierto? Sean las mujeres, sean disidencias, sean niñeces y adolescencia. Bueno, voy a interrumpir tal vez con el permiso de ustedes y de la audiencia para hacer algunos agradecimientos. Le vamos a agradecer a las compañeras y compañeros de ABA, la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, a la Comisión de Derechos Humanos de Mujeres y a Transformemos la ABA. También un agradecimiento a la profesora Marisa Fournier, quien nos soporta en sus clases de la diplomatura de género de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a Liliana, que se sumó hoy gentilmente también a formar parte de este programa, obviamente a Nelly Michenski, a Carlos Rosansky, a Natalia, a Matielo y a Gabriela Esteves, y ahora también a María Anela Flores Díaz. Y también un abrazo a Marisa Graham y a Mónica Macha, que hoy no se pudieron conectar por diferentes cuestiones personales y de tecnología. También agradecer a nuestra operadora Dayana Itatí, que es la que nos ordena los tiempos y nos da un soporte un soporte técnico a este programa. Así que así es. Y también al equipo todo de Radio Rebelde, por supuesto. Gracias a eso podemos hacer estos programas y podemos también hablar libremente de todo lo que, no solo de lo que se sabe, sino lo que se piensa, las distintas ideas. Así que eso es importantísimo hoy en día. Y como también dijo Nelly, la radio es una compañía que podemos tener mientras hacemos nuestras actividades, podemos escuchar el programa, y de paso voy a pasar también el aviso parroquial. Este programa queda grabado en YouTube de Radio Rebelde, que lo pueden tomar a quienes no pudieron escuchar el programa completo, y también queda subido a YouTube de Proyecto Cultural Maíz, y también se retransmite en radios compañeras. Así que bueno, ahora seguimos adelante. Zulma, no sé si me permitís. Yo acabo de descubrir un trabajo de Marianela, y ahora que la tengo ahí, que la conozco,
que se llama Poder Judicial, la última trampa del patriarcado. Y si brevemente puede decir algo, porque justamente hoy estoy re contenta, además de conocerlos, de descubrir estos trabajos, porque justamente mi denuncia, mis protestas, mis luchas, con el Poder Judicial con el que tengo que transitar. Así que bueno, si nos decís algo sobre tu Bueno, trabajo. después les acerco uno en papel, porque yo soy de la que lee papel, así que para quien quiera papel, tengo en papel. Bueno, compa, sigamos adelante, que este debate venía hermoso hasta que nos vinieron a poner en autos de los avisos parroquiales y demás yerba, como dijo mi compañera. Así que bueno, obviamente los agradecimientos son importantes. Sin esos agradecimientos no estaríamos haciendo este programa. Así que bueno, para mí creo que va a quedar lo que Carlos propuso, no cabe duda, y que tiene que ser lo antes posible, Carlos, que trabajemos sobre esas temáticas, ver qué pasa con las instituciones y este atravesamiento que tienen, ¿sí? Así que bueno, Marianela, estabas en el uso de la palabra, perdón que te interrumpí, pero no, bueno, no queríamos nada. seguir. No, les decía que habíamos pensado ese libro que hicimos fue un compilado posterior al foro. En ese foro que se hizo plena pandemia participamos creo que 6.000 compañeras. Fue muy complicado poder participar porque hicimos link muy de forma artesanal. Era plena la pandemia y la verdad que se trabajó en distintas comisiones sobre distintos obstáculos que teníamos, ¿no? Y distintas mesas. Y de ahí surgió las conclusiones del foro, que también son parte del material. Yo figuro como una de las compiladoras y después hicimos debate con distintas abogadas y activistas feministas sobre cuáles son las dificultades que tenemos en el sistema de justicia, pero también con una mirada propositiva de cómo es el sistema de justicia que necesitamos, que eso es a lo que tenemos que apuntar y trabajar. Y está pensado el debate del tema, es que qué pasa, porque lo que veníamos muchas compañeras del recorrido de la ley por el derecho al aborto, era que trabajamos en pos de lograr una ley, un proyecto de ley que resguardara nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que bueno, también tenía que ver con el aborto, pero un poco era trabajar eso también en el ámbito de salud. El tema es que trabajamos sobre legislaciones, tenemos la CEDAW que con jerarquía constitucional en nuestro país, la ley 26485, Convención Belén do Pará, pero cuando llegamos al sistema de justicia, todos los derechos y todas las leyes y la avanzada de la normativa quedaba como una trampa de la que no podíamos salir. Y que muchas abogadas que veníamos litigando con muchas dificultades en distintas provincias, también acompañando casos de aborto, y también después del caso de Belén, Libertad para Belén, empezamos a darnos cuenta que el acompañamiento y la judicialización de mujeres criminalizadas por el aborto, teníamos un techo en el sistema de justicia y era como una trampa donde quedábamos ahí de la que no podíamos salir. Ese título lo terminamos trabajando con Celi de la Rosa, que fue una de las periodistas que trabajó en Fundación Mujeres por Mujeres en la campaña de Libertad para Belén, y lo pensamos como esto, como que venimos con derechos, trabajamos el activismo, concientizamos en la sociedad, despenalizamos el aborto, y cuando llegamos al sistema de justicia terminábamos en una trampa de la que quedábamos atrapadas y no podíamos salir, o muchas veces, muchas mujeres salían peor de lo que entraban al sistema de justicia. Porque lo que le pasó a la mamá que representé era que entró por una cuota alimentaria y salió criminalizada por una falsa denuncia. Entonces, bueno, ¿cómo es el debate social al que traemos? Que creo que audazmente, una vez más, el feminismo pone en la agenda los temas de los que la sociedad no quiere hablar, que a todo el mundo y a la sociedad en general le molesta el sistema de justicia, está desconforme, sabe que los juicios se demoran un montón de años, pero no es algo que en la agenda pública ni en la agenda política sea una prioridad de por lo menos poder avanzar. Entonces, como que vino las compañeras y desde el movimiento dijimos, bueno, hay cosas sobre las que tenemos que hablar, y poder transformar ese sistema de justicia tiene que ser por lo menos una prioridad, ¿no? Y que es una deuda que en definitiva la democracia viene teniendo, no solamente con las mujeres, sino con la sociedad en general. Así que un poco ese era el objetivo que tenía
el título del libro, y bueno, que hablamos de todas estas cuestiones fundamentalmente. Muchísimas gracias. A mí me gustaría retomar algo que decía Marianela y también Nelly y Carlos antes, es este entramado, ¿no es cierto? Cómo venimos desde el siglo pasado, decía, pero yo creo que desde que tenemos la idea de infancias como sociedad, que no es tanto tiempo en términos históricos, cómo venimos avanzando, y frente a esos avances vienen los retrocesos y los ataques. Marianela decía recién cómo termina esta causa, es muy, muy particular, es para otro libro, cómo termina ella nombrada como la que asesoró mal. Creo que no es ingenuo, creo que es un mensaje que es un mensaje a todas las colegas que van a trabajar como ella, y lo mismo pasa en el área de la psicología. Es un mensaje que las psicólogas seamos denunciadas en el Colegio de Psicólogos o penalmente, es un mensaje que está dentro de este lobby de instalar que las denuncias son falsas, que el SAP existe, que las mujeres locamente decimos que sufrimos violencias, o que los niños locamente o inoculadamente dicen que sufrieron abusos porque las madres les llenan la cabeza. Digo, esta línea en donde se perfila muy bien cuál es la intención de impunidad de las personas que están denunciadas por distintos delitos graves como la violencia de género y la pedofilia, termina desalentando, criminalizando a las personas que denuncian, pero también desalentando o inhibiendo el acompañamiento de las colegas, sobre todo las colegas más jóvenes que recién arrancan en la carrera en psicología. Pasa que tenemos la habilitación enseguida para trabajar en cualquier campo, y el campo judicial es un campo más, y bueno, el primer informe ya las destruyen. Entonces creo que también es una forma de desalentar a las colegas, y hoy en muchos lugares, creo que todas sabemos, Marianela también y Carlos y Liliana lo saben, es muy difícil conseguir el acompañamiento terapéutico y la pata de la voz del niño, de la niña, del acompañamiento tanto terapéutico para las adultas como para los niños, de parte de la psicología. ¿Por qué? Y bueno, eso es otra gran deuda, la recomposición de un trauma tan grave como el abuso sexual o como las violencias de género tiene que ver con la justicia y también tiene que ver con el tratamiento, y hoy estamos en una deuda enorme en este sentido. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, Natalia, ¿terminaste? Sí. Sí, yo quería, a modo de redondeo, y gracias Liliana por tus palabras, maestro. Yo quería plantear algo vinculado a todo lo que se dijo respecto de lo que pasa en tribunales. Se habla todo el tiempo, todos hablamos de acceso a la justicia, y el tiempo nos demostró que el acceso a la justicia no significa nada, porque una vez que se logra, lo está explicando muy bien Marianela, terminás entrando en un laberinto, terminás entrando en un infierno, lo cual es una contradicción extraordinaria, gravísima, porque aquel lugar creado para que las cosas salgan bien es donde te salen mal. Es un tema para desarrollarlo, es un problema gravísimo, gravísimo. Y yo pensaba mientras escuchaba que hace 30, 40 años, la preocupación que teníamos era conocer ciertos aspectos del fenómeno, ¿sí? Las características principales del abuso, las consecuencias principales, etcétera. Bueno, en aquella época, un poco menos de tiempo, aparecen trabajos absolutamente fundacionales en ese sentido, como es el de Irene Intevi, Abuso sexual en las mejores familias, donde empiezan los aportes maravillosos respecto de indicadores específicos, inespecíficos, etcétera, etcétera. Ahí empieza a llenarse un vacío importantísimo, que son esas características y consecuencias del fenómeno. Hoy, eso no es problema. Yo voy a decirlo muy rápido porque tenemos poco tiempo.
Hoy no tenemos un problema de conocer ni características ni consecuencias del fenómeno. Tenemos la literatura apropiada y tenemos la gente que trabaja ese tema. Hoy el problema más grande está dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial en lo cotidiano, pero además en aquellas personas que sin estar dentro del Poder Judicial colaboran con este estado de cosas y son cómplices, y son todos cómplices, dentro y fuera del Poder Judicial. Liliana decía hace un rato que es difícil trabajar en Cava, yo agrego, es difícil trabajar en cualquier lugar del país, tiene que ver con esa complicidad. Yo me acordaba, Gabriela mencionaba el caso de Jazmín Carro, que es esa joven de 18 años que la senadora Lozada y el exministro Cunio Libarona llevan a retractarse llorando con un papel que le entregan. Y quiero dar dos datos. Uno es que después de ese aberrante espectáculo que dieron la senadora Lozada y el ministro Cunio Libarona, por el cual además con Natalia hemos hecho la denuncia penal a esa gente por esa barbaridad, nos fue bastante mal porque terminó esa causa, lo cuento de paso, terminó el juez Rafecas diciendo que tenía razón el fiscal, de que si bien estaba mal lo que habían hecho, era libertad de expresión, ¿se entiende? Es decir, llevar a una niña a retractarse llorando, y quiero aclarar sobre eso, una vergüenza, que posteriormente a eso el Superior Tribunal de Córdoba confirmó la condena a 15 años de prisión de ese hombre. Es decir, que lo que hasta el día de hoy, porque hace pocos días la senadora volvió a hablar de ese caso, y está haciendo apología del delito de alguien que fue condenado con condena confirmada por el Superior Tribunal de Córdoba. Lo dejo planteado porque no es una cuestión menor. Otra cosa que decía Marianela sobre Pagotto, no, Pagotto tío, digamos, Pagotto senador, y también lo quiero dejar recordado en este caso, es que ese senador en el recinto del Senado de la Nación literalmente propuso despenalizar la venta de niños, despenalizar que los padres vendan a sus hijos. Esto no es una cuestión menor, está mostrando, yo lo digo muy rápido, está mostrando un estado trágico de la sociedad argentina. Por eso hice el planteo de la necesidad de analizar qué pasa en las instituciones, es decir, qué le pasa al Senado de la Nación que tiene un hombre como Pagotto proponiendo la venta de sus hijos. ¿Qué le pasa a la Cámara de Diputados que tiene una diputada como Liliana Lemoyne que preside la Comisión de Juicio Político y sostiene que la Tierra es plana? Esto ya no es un problema solo de una desequilibrada como es Liliana Lemoyne, sino de una institución que no sabe o no quiere enfrentar esa realidad. No tenemos mucho tiempo, pero quería decir este par de cosas. Gracias. No, esto es maravilloso estar, discutiendo y cómo trasciende lo que vivimos a diario, y es todo esto, ¿no? Bueno, desde la psicología Natalia puede darnos dónde está nuestra cabeza en estos momentos, o de quienes votan para que tengamos estas instituciones, Carlos, porque no estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando de algo de que son nuestros representantes. ¿Cómo llegan ahí en calidad de nuestros representantes? Y la sociedad en gran medida estamos peleando, al menos creemos así, conforme las movilizaciones que tenemos y marchas y todo esto que hacemos, que estamos de la vereda enfrente a las decisiones que están tomando y a esto que están sacando. Sí, una palabra sola, Nati. Liliana decía que hay que deconstruir el patriarcado, y yo con todo cariño y respeto creo que eso no es posible. Al patriarcado hay que destruirlo y hay que combatirlo. Tal cual. No, porque tomé la palabra de Rita Segato, que hablaba de deconstrucción, ¿no? Y que es una mentalidad a deconstruir. Pero es cierto lo que decís, estoy totalmente de acuerdo. Hay que destruirlo. Tiene que está muy débil la deconstrucción para ellos. Tal cual. Sí, y entender también que no es un tema de género solamente, sino que es un tema que esto que decían antes las compañeras abogadas, bueno, que en el sistema judicial que es el más patriarcal,
adultocéntrico, clasista, misógino, más retrógrado que puede existir, porque aparte se perpetúan las personas y es una corporación bastante compleja también de ese entramado que tienen de protección es bastante complejo. Yo creo que ahí también tenemos que entender que hay muchas mujeres, como también en la legislatura, que van a defender estos bastiones de la pedofilia, de la explotación sexual, de la violencia sexual, porque también hay un gran poder económico ahí. No es casual que algunos de estos señores tengan cantidad de abogados con dinero y soporte mediático y soporte económico para poder tener la llegada que tienen, y las madres o los niños que estamos acompañando pierden todo para poder sostener algo de lo que se llama el acceso a la justicia cuando no lo logran por las vías, digamos, oficiales y gratuitas. Entonces es muy complejo pensar en la trama económica también atrás. ¿Y qué está en nuestras mentes y para estar como estamos? Yo creo que hay cosas muy buenas en relación a cómo vamos armando nuevo pensamiento crítico con los más jóvenes, pero que las maldades, y bueno, ya lo decía Freud, las maldades están en el seno y trataba de comprenderlo por allá hace un siglo, más de un siglo, trataba de comprenderlo, pero hay mucho para poder pensar en ese sentido de la fuerza que tiene el feminismo como liberador. Me parece que las claves de los feminismos diversos que tenemos son la clave para poder pensar las salidas. Y después qué nos pasa en las mentes es otro gran programa. Quiere intervenir Mariela. Adelante, Mariela. Mariela, perdón. Para agregar algo de lo que decía Carlos, que esto de cómo pensamos que tenemos esa diputada, ese Senado, y todo este problema que tenemos en la sociedad, tampoco el Poder Judicial en este momento es ajeno a eso. No es que esa crisis institucional, como dice Carlos, agarra solamente al Senado y de pronto tenemos representante del pueblo como Pagotto. También todos esos mensajes, todos esos discursos, toda esa violencia que todo el tiempo se reproduce, va impactando también en cómo ese sistema de justicia se está manejando. Y también que hay menos presupuesto, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras cobran menos, que hay menos presupuesto para algunas oficinas de género, siempre se recortan esas oficinas fundamentalmente, es por donde primero empiezan esos recortes. Entonces toda esta crisis social y económica tampoco queda ajena a ese sistema, no es que está ajeno a esta conflictiva social que tenemos. Y se nota en el retroceso que hay en las jurisprudencias y en los casos que tenemos y en los criterios judiciales que habían respecto a algunas cosas y que ya no están. Estamos charlando con otras colegas esto que viene pasando, de que empezaron a cambiar los criterios judiciales con algunas cuestiones. Así que nada, como parte de esta reflexión final, si se quiere. Bien. Sí, yo creo que es intencional. Creo que es intencional. No creo que sea casual. Me parece que esos recortes son intencionales, la caída de todos los dispositivos de género son intencionales. Creo que hay una malicia intencional en el gobierno, sobre todo con la problemática de género y sobre todo con la pedofilia. Me parece que bueno, tenemos, lo decía Gabriela en el bloque anterior, tenemos muchas pruebas para pensar que es la instalación de la impunidad de la trata, la explotación sexual y la pedofilia es parte del eje de este gobierno. Que no es solo intencional, sino que además es criminal. Exacto, sí. Muy bien, maravilloso programa. Estamos llegando ya a los últimos minutos. Me gustaría
comentar que creo que hace mucho tiempo se viene realizando ya esto que ahora quieren legitimar mediante una ley. En realidad, en los hechos vino pasando mucho y bastante, y la revictimización de justamente todas las víctimas ha pasado en muchas ocasiones. Así que lo que quieren hacer ahora, más allá de seguir avanzando sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas y la de los pequeños y de los adolescentes, lo único que quieren es tener un sellito y legitimar lo que ya venían haciendo, lamentablemente. Así que, bueno, la verdad que hay que hacer una justicia que no sea misógina, una justicia con perspectiva de géneros, y también para las niñeces una justicia verdadera y como tiene que ser para el bien de todo y de nuestra sociedad. Y no hay que reformarla, Nelly, lo que hay que hacer es cambiarla. Exacto. Tal cual. Hay que limpiar de raíz todo esto, porque si no, seguimos con las catacumbas vigentes ahí. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Mil gracias a todos por su aceptación a esta mesaza del aire. Y bueno, y vamos a tomar el tema en serio, Carlos, que mencionaste, el por qué las instituciones están como están y por qué son cómplices en el 99,99 y puntitos suspensivos de todo esto que nos está pasando. Porque yo creo que estamos en una sociedad que realmente está rota, y esto de estar roto significa que tenemos las instituciones atravesadas por nuestras miserias y nuestros individualismos y demás, que no muchos movemos en sociedad, pero lamentablemente hay quienes nos manejan de a uno. Así que bueno, un gran abrazo, mil gracias. Quisiera que siguiéramos chusmeando más, gracias. Pero bueno, el tiempo es tirano, ¿vieron? Así sí. Es. Abrazo grande y hasta la próxima, compas. Dayana, por favor. A Dayana, mil gracias. Música, porfis, la de nosotros, el pueblo unido. Vamos todavía. Vamos. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.